La Fundación Jesús Saad Nasser presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti y por los tuyos. Amigas y amigos, estamos en febrero, el mes de la amistad, del amor, el mes de los presidentes. El día 21 es el último lunes del mes dedicado a los presidentes de los Estados Unidos y el mes de los gobernadores. Señor presidente, en esta ocasión vamos a entrar a unos temas mundiosos en términos de decisiones, de cómo se regulan las decisiones del Supremo que afectan la protección de los mercados, de los estados y los territorios, y una serie de otros temas. Y para la ocasión teníamos ya la confirmación de los licenciados Pedro Ortiz Álvarez, el licenciado Francisco González Magás y el doctor Antonio L. Rosado. Vamos a excusar al honorable, distinguido amigo abogado ponceño Pedro Ortiz Álvarez, que por razones de salud a última hora se excusa, y le extendemos una invitación para una ocasión futura. Sin embargo, vamos a estar con el licenciado Francisco González Magás, quien postula en el Foro Federal, y el distinguido economista doctor Antonio L. Rosado, un santurcino que juega golf y que estudió en la prestigiosa Universidad de Michigan, donde se graduó el doctor José Celso Barbosa, salvando distancia. Se hizo su doctorado, su PhD en economía. Está don Antonio Tito Colorado, también abogado, y nuestra economista Diana Jiménez. Agradecemos la coordinación de Ivette Zapata y la dirección técnica de Joelis Morales. Le saluda Héctor Julio Hernández. Presidente, vamos a entrar en unos temas que quisiéramos que el público nos dé la dispensa de que vamos a bregar con un tema que no es muy común, y esperamos que no sea árido, que lo entiendan y que le beneficie en el sentido más amplio, sobre todo a nuestra audiencia de comerciantes, empresarios, detallistas y demás. Pues la mesa está servida. Don Jesús Saad Nasser. Muchas gracias, Héctor Julio. Amigas y amigos, este es tu programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saad Nasser. Hoy traemos un tema de importancia fundamental, y es el derecho inalienable que tiene el empresarismo puertorriqueño, especialmente la industria de productos y servicios, de participar activamente por derecho propio y de conformidad a las resoluciones del Tribunal o Corte Suprema de Estados Unidos y la decisión y sabiduría de la Ley 14, Ley de Preferencia, de poder participar activamente como suplidor y licitador en aquellas labores que se van a realizar de conformidad al diluvio de fondos federales que vienen aquí para la reconstrucción de Puerto Rico luego del terrible ciclón Irma María. Y sobre esa temática vamos a tener tres personalidades con conocimiento y reputación sobre este particular. Dos abogados con vasta experiencia en esta temática y un economista. Obviamente, nosotros hemos luchado por décadas y décadas para que aquellas leyes que permitan un desarrollo económico de la industria puertorriqueña se implementen en forma efectiva. Pese a los logros que han conseguido las distintas asociaciones representativas del interés privado y de aquellos funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores de la Cámara y Senado que han laborado todos y cada uno logrando la sabiduría de leyes en pro del desarrollo de la economía y de la industria puertorriqueña, el 90% de estas se han convertido en letra muerta. Y hoy podemos revivir esta situación, pero con un punto muy importante. Cada vez
que hemos tratado de defender el derecho que tiene la industria a participar en su mercado frente a la avalancha de importaciones subsidiadas y financiadas en gran parte por los respectivos gobiernos que asesoran y financian las exportaciones de sus fabricantes, o frente a cierta avalancha de países altamente desarrollados, pues siempre nos dicen que cualquier defensa en pro de la industria puertorriqueña es inconstitucional. Aquí vamos a romper ese mito con el licenciado González, el licenciado Colorado y el economista Antonio Rosado. Vamos a empezar por hablar de el caso del Departamento de Ingresos de Kentucky, Davis 553-328 del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y del caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, Rivers Inc. versus State 447-429. Para esa temática vamos a empezar por escuchar al licenciado Colorado. Bueno, yo sugiero que comencemos con el licenciado González, porque está más preparado en ese área y yo puedo entrar en las otras áreas después. Bueno, González, cuando un veterano como Colorado te da el privilegio de tú... No hay presión. de tú dar la iniciativa, pues para adelante. Pues muchas gracias, y muchas gracias por la invitación y por dejarme estar aquí con ustedes hoy, don Jesús, y muchas gracias al licenciado Colorado por levantar un poquito la vara, pero está bien. Lo que estamos hablando aquí, como usted estaba mencionando en su introducción, básicamente es de leyes, una ley en particular que existe en Puerto Rico, que lo que hace es que establece la obligación al gobierno de darle prioridad a los manufactureros y productores de servicios y de productos locales. De esa manera, pues esto se está tratando de ayudar, de darle un incentivo, de darle un auge a la industria local, y se ha cuestionado y se pregunta si ese tipo de legislación es constitucional. Y para eso, pues, quiero dar un poquito de trasfondo, porque usualmente cuando uno oye la Constitución, uno lo que piensa inmediatamente es libertad de expresión, asociación y eso. Y hay mucho más que eso, especialmente en este tema de lo que es los servicios, las industrias y la compra de productos. La Constitución tiene una cláusula que se conoce como la cláusula de comercio interestatal. Y hay unas vertientes y hay unos detalles sobre esa cláusula que la complican muchísimo, y cualquier estudiante de Derecho Constitucional le va a decir que esa es la pesadilla, porque es fácil discutir del derecho de libertad de expresión y ese tipo de cosas. Derecho de comercio interestatal es más complicado, y hay unas vertientes, está la cláusula durmiente y ese tipo de estatuto. Pero para simplificar lo más posible, para que la audiencia tenga un trasfondo, la cláusula interestatal lo que dice en arroz y habichuela es que un Estado no puede establecer una legislación, una ley, un estatuto, un reglamento inclusive, que de alguna manera intervenga con el libre mercado de bienes, productos y servicios a través de las líneas estatales. Un ejemplo clásico de esto es que, pues vamos a suponer que el estado de Washington State, que produce madera, pues ahora va a imponer un arbitrio sobre productos de madera que vengan de otros estados. Alaska, que produce mucha madera también, y para Alaska, Washington es el estado más cercano. Claro, y Montana y todos esos sitios que tienen madera. Todo eso. Colorado tiene madera. Exacto, pero pienso en Alaska porque el primer estado el estado más cercano de Alaska, como está allá, pues es Washington. Claro. Así que para Alaska, un arbitrio de Washington de esa índole puede ser desastroso. Porque su primer acceso al continente, a los Estados Unidos continentales, a los contiguos, a los 48 estados contiguos, es Washington, y ahora de repente tengo que pagar extra para poder entrar ahí, pues eso puede ser problemático. Así es que pues entonces se impugna eso y probablemente, con toda probabilidad, se determine que esa legislación de Washington es inconstitucional, es en contraria a la cláusula de comercio interestatal, porque lo que está haciendo es limitando el libre flujo de bienes entre un estado y otro. Y eso tiene un trasfondo histórico que quiero mencionar un segundo. Originalmente, cuando eran 13 colonias, no existía una identidad nacional, no existía un gobierno federal. Así que cada colonia velaba por sus propios intereses, y pues
George Washington era Virginian, él no decía que era American hasta que después, pero era Virginian, y la gente de Nueva York eran New Yorkers, y lo que pasaba con New Jersey, lo que pasaba con Pensilvania, allá ustedes. Eso cambia después, obviamente, con la Guerra de Revolución. Se unen bajo los artículos de confederación, los Articles of Confederation, y están así entre 1770, finales de la década de los 70, 1781, que termina la Guerra de Revolución, hasta 1787, que aprueban una constitución. Bajo los Articles of Confederation, inclusive, tenían el mismo problema. Ya era una nación, ya eran los Estados Unidos de América, pero cada estado manejaba sus cosas. Le llamaban el Congreso Continental. Eso es lo que existía en ese momento, pero aún así no era muy efectivo para establecer una unidad de propósito entre lo que ya eran estados, pero no había todavía un sentido de nación todavía. No lo había. Y pues cada estado veía sus propios intereses independiente de lo que pasara en el otro. Y South Carolina compartía frontera con Georgia, pero hacía lo que le daba la gana, y Georgia hacía lo que le daba la gana. E inclusive hubo situaciones en que casi hay guerra entre los propios estados. Eso cambia con la Constitución. 1787, 1789 se establece ya el gobierno federal como tal. George Washington llega a ser presidente, y ahí van cambiando las cosas. Y aún durante este periodo hay gran resistencia a eso. Últimamente hemos estado todos leyendo mucho de Hamilton, porque tuvimos el placer de tener la obra aquí un mes. Claro, sí. Pues Alexander Hamilton era uno que impulsaba un gobierno federal central fuerte, que dominara sobre los gobiernos estatales. Thomas Jefferson, que era básicamente casi un archienemigo de él, pues favorecía más el criterio de la discreción de actuar de los estados particulares. Independientemente del gobierno federal existía por unas cosas, pero los estados seguían reteniendo mucho más poder. En el mundo actual en que vivimos, pues obviamente la visión de Hamilton yo creo que prevaleció, y hay un gobierno federal fuerte que domina sobre los estados, y los estados tienen potestad sobre muchos asuntos estatales, pero hay un gobierno federal sólido a quien los estados usualmente le responden también. Y por eso es que entonces se establece esta cláusula interestatal, porque en aquel momento se estaba buscando un mecanismo para limitar ese tipo de libertad de acción de los estados entre uno y el otro. Pues se establece este mecanismo, que un estado no puede establecer unilateralmente legislación que impida que entren a ese estado productos de otro estado. Y eso es lo que busca. Estos casos que mencionó usted, particularmente lo del departamento de Dakota y Kentucky. Exacto, el caso de Reeves Inc. versus Stake, que es un caso de Dakota del Sur de 1980, y el caso de Kentucky versus Davis, que es un caso mucho más reciente del 2008 del Tribunal Supremo. Estos son casos del Tribunal Supremo Federal. Que aplican a Puerto Rico, porque esa jurisprudencia aplica a Puerto Rico. Y vamos a estar claros también, creo que aclarar, hay dudas y ha habido controversia sobre si aplica o no, y si aplicara, hasta qué extremos y qué límites aplica la cláusula interestatal a Puerto Rico por su estatus particular. Yo considero colonia, pero hay gente que dice que es un no incorporado. Vamos a llamarlo no incorporado para evitar cualquier controversia. Así que, por lo menos, no incorporado, ese estatus particular de Puerto Rico, pues ha habido alguna cierta duda sobre si aplica o no aplica. Pero los tribunales federales entienden que aplica. Los tribunales locales, pues han tenido su debate y su controversia sobre eso. Pero independientemente de eso, y lo digo independiente porque el Tribunal Supremo ha establecido una distinción que protege la ley de inversión de industria de Puerto Rico, y es que hay una distinción que se tiene que hacer entre el Estado como ente reglamentador y el Estado como participante del mercado. Un Estado, y en Puerto Rico lo vemos todos los días, tiene su reglamento, tiene su legislación, tiene sus agencias de gobierno, tiene su constitución, y tiene cómo exactamente se va a manejar el negocio en Puerto Rico, y hay unas leyes que prohíben algunas cosas, algunas leyes que proveen para otras cosas. Y eso está muy bien siempre y cuando se cumpla. A propósito, en Puerto Rico, independientemente de si aplicara o no la cláusula de comercio interestatal, sí hay una cláusula en la Ley de Relaciones Federales que impide que Puerto Rico imponga arbitrios, por ejemplo, basados en el lugar de origen del producto. Y eso es una particularidad que tenemos en Puerto Rico. Por ejemplo, yo no puedo imponerle un arbitrio a madera que venga de fuera de Puerto Rico y de esa manera tratar de favorecer la madera producida aquí. Eso no se permite en esos términos, pero sí hay otros mecanismos para incentivar la industria local que sí son constitucionales. Y indirectamente. Y esos mecanismos sí existen y se ha encontrado que son constitucionales. Pero en este caso en particular, lo que estamos viendo es el Estado, en esta ley, la ley 14 del 2004, lo que estamos viendo es al Estado como participante, no reglamentador, sino participante
en el comercio. Comprando el propio Estado. Comprándolo. Y eso, la jurisprudencia federal lo que ha dicho es cuando un Estado es el participante, el Estado tiene potestad y puede hacer lo que quiera para favorecer a lo que él entienda que debe favorecer, inclusive su propia industria local. Nadie le puede decir, eso es distinto al Estado decir, como ente reglamentador, aquí solamente vamos a vender productos locales. Eso no se puede hacer. El Estado sí puede decir, yo solamente voy a comprar productos locales. Sí, o un % de la compra que vamos a hacer es productos locales. La ley 14, valga la sabiduría, también habla de que es productos locales siempre y cuando cumpla con los requisitos y cumpla con lo que se necesita para ese, y que sea el precio más bajo y que sea, porque tampoco es... Y unos procesos de subastas y demás. Claro, o sea, bien, tampoco... pero es interesante, licenciado González. Uno, que cuando el Estado participa en el mercado, aplica la ley 14 de preferencia. Y es constitucional, bajo esa premisa es constitucional. Usted hace alegación también de que hay otras leyes que hacen una reserva para los negocios pequeños. Si el Estado hace esa reserva para los negocios pequeños y está actuando como comprador, también aplica esa ley. Ya no estamos hablando de la ley 14, ley de preferencia. Ahora estamos hablando de la ley de los pymes, que favorecen a los pymes. Eso también, si es 62. Si es el Estado actuando como... La ley 62. Que aprobó Pereyó. Si es el Estado actuando como participante del mercado, sí, es constitucional. Es correcto. Eso es la parte importante que la Fundación y este programa quieren llevar a nuestros amigos oyentes y amigas, y especialmente a nuestra membresía. El Estado como comprador puede aplicar una serie de leyes que benefician a la industria y al comercio local sin que se constituya en algo inconstitucional. Y esa es la batalla que nosotros, lo que estamos defendiendo, el desarrollo de nuestra economía, estamos trabajando hace 4 décadas con el fantasma de lo inconstitucional. Vamos a una pausa, regresamos en breve y seguimos con el interesante tema de si debe y puede el Estado hacer y discriminar a la hora de comprar sus productos. Seguimos avanzando y ahora, luego de esta presentación extraordinaria que ha hecho el licenciado González Magás, todo el marco constitucional desde la fundación de la nación hasta el momento, vamos con el doctor Antonio L. Rosado, el marco económico de todo este proceso. Rosado, dentro de ese marco económico, tú que eres un estudioso y eres uno de los economistas más críticos a las problemáticas que hay y que has sugerido a través de múltiples ocasiones que llegas al público a través de conferencias o programas, entrevistas radiales y televisados, te has destacado por tu forma enérgica de ver y atacar el mal y buscar alternativas. ¿Qué tú puedes proponer para que el gobierno ahora, a corto plazo, y en medio de esta expectativa de tantos millones y millones que vienen a Puerto Rico, podamos usar eso para revitalizar la economía? ¿Y cuál es tu sugerencia? Bueno, desde el punto de vista de la legislación que existe, para mí lo que me choca fundamentalmente es que se crea una legislación, pero esa legislación típicamente, como se hace todo en Puerto Rico, no tiene ningún análisis económico detrás. Son unos números sacados de la manga, de unos descuentos que están buscando para que la gente pueda competir, mientras que cuando tú miras la realidad, los problemas que tienen las empresas en Puerto Rico fundamentalmente son culpa del gobierno. Los problemas de los costos de la energía eléctrica son culpa del gobierno. Los problemas del costo de agua es culpa del gobierno. El problema de los costos de los permisología es culpa del gobierno. El problema de los impuestos, de todos los tipos de impuestos que se inventan aquí todos los días, es culpa del gobierno. Así que debería haber una legislación que tome en consideración cuán punitivo es el gobierno contra los negocios y utilizar ese punto de referencia para decir, si este negocio que yo estoy maltratando, que estoy abusando, que he maltratado durante toda mi vida, esto va a una subasta, yo ese negocio debería darle una preferencia de 50%, no de 10, de 50%, porque aquí el problema de los negocios en Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico. O sea, el gobierno es el que no funciona, el gobierno es el que no produce, el gobierno es el que le pone... Bueno, en toda esta crisis, todos los años, los ingresos del gobierno están aumentando. Aquí es una cosa inconcebible que el gobierno logre
consistentemente sobrepasar las condiciones económicas del país. Lo único que crece son los ingresos del gobierno. Y definitivamente, cuando tú dices que crecen los ingresos del gobierno, está diciendo que los gastos del gobierno están aumentando, a pesar de que supuestamente estamos bajo una junta de supervisión fiscal. Así que, desde esa perspectiva, yo creo que la ley hay que atemperarla a lo que es los costos de negocios en Puerto Rico causados por el gobierno a las empresas y utilizar eso como una guía para darle incentivos a los negocios en Puerto Rico. Creo que definitivamente hay que buscar la forma de que esos dineros que van a llegar a Puerto Rico como consecuencia de la intervención federal en Puerto Rico a raíz de María, debe darse prioridad a las empresas en Puerto Rico. Sabemos que los impactos económicos de las inversiones en Puerto Rico, por cada $1,000,000, por ejemplo, que se invierte en la economía de Puerto Rico, se crean 22 empleos. Así que estamos hablando de que podemos cambiar la estructura económica de Puerto Rico con estas grandes cantidades de recursos. Una de las cosas que yo he señalado, y a través de todo este análisis que se ha hecho de la economía de Puerto Rico, es que en este momento, con los dineros de los seguros y con los dineros de FEMA, hemos logrado bajar la tasa de desempleo al 8%, por primera vez en la historia de Puerto Rico. A pesar de que tenemos uno de los problemas más estructurales de la economía, que todavía no entendemos exactamente por qué solamente el 40% de la población es parte de la oferta de trabajo. Pero eso es un asunto que tenemos que estudiar todavía mucho más en detalle. Pero el problema de la participación, de que la gente se incorpore al mercado de trabajo, lo hemos visto paulatinamente, poco a poco, cómo se ha ido la gente incorporando al mercado de trabajo a medida que los empleos han estado aumentando en la economía como consecuencia de la inversión que se está realizando. Así que yo creo que hay que buscar la forma de agilizar estos procesos, de que el gobierno pueda utilizar a las empresas en Puerto Rico como el conducto para hacer la inversión directa en la economía. Es la que va a promover el crecimiento económico, es el que va a promover la formación de capital. Sí, ese punto que establece de que por cada $1,000,000 que se compren de productos fabricados localmente se crean 22 empleos. Eso son 22 empleos directos. Cuando vamos al factor multiplicador de los empleos indirectos, pues se duplica esa cantidad. Y cuando analizamos lo que cuesta un desempleo, que cuesta sobre $40 millones, y cuánto cuesta crear un empleo, que otros tantos $40 millones, nos damos cuenta que es un absurdo que en este programa estemos discutiendo un axioma tan real que no necesita verificarse. ¿Cómo es posible que se le esté restando la posibilidad a la industria puertorriqueña de no participar en un 80% en las compras del gobierno de Puerto Rico, cuando por causa de la forma en que se está trabajando, lo que vende la industria puertorriqueña en este momento al gobierno de Puerto Rico no representa ni un 10% de lo que el gobierno compra? Y sobre esos estudios, todas las administraciones han hecho esos estudios y coinciden con la data que yo estoy dando. ¿Cuánto cuesta un desempleo? ¿Cuánto cuesta crear un empleo? ¿Cuánto empleo crea $1,000,000 que se compre localmente? ¿Qué es lo que está pasando? Que la historia se ha parado, llevamos 4 décadas perdidas en que el gobierno compra el 90% de afuera, mientras solamente patrocina el 10%. Y cuando la industria puertorriqueña, en las excepciones que emite todas las reglas, logra una participación masiva en las compras del gobierno, son los mismos empleados que cuestionan si es lícito o no lícito lo que se está haciendo. Tito Colorado, por favor. Bueno, yo creo que el problema principal de Puerto Rico es cómo hemos estructurado a la población, en cierta forma. Hemos marginado un gran grupo de personas, que lo hemos marginado porque o no aparecían las oportunidades de trabajo para lo que ellos podían hacer, o se les hacía más atractivo el no trabajar que el trabajar. Y cuidado que me han dicho a mí que eso está mal, que eso no es cierto, que lo que pasa es que no hay empleo. Bueno, miren, ahora mismo hay 100,000 empleos en construcción. Y el gobernador ha dicho que vamos a pagarle $15 la hora. Eso debería ser suficientemente atractivo. Si eso es atractivo, pues lo vamos a ver, pero no tenemos las 100,000 personas. ¿Por qué? Porque ha habido ya generación tras generación que esas personas no se han capacitado. A esas personas se les hace más fácil ahora no trabajar que trabajar, porque si fueran a trabajar, solamente están preparados
muchos de ellos para trabajar en la droga porque le pagan muchísimo. Otros de ellos no están preparados para trabajar, entonces salario mínimo no les conviene. O sea, aquí hay una cosa que tenemos que hacer que es fundamental, que el gobernador lo ha mencionado ya en varias ocasiones, pero no hemos visto el resultado del análisis y cómo se lo vamos a atacar enseguida. Y hay ejemplos en todos los estados que se ha hecho. O sea, los estados tienen que hacer, y Puerto Rico tiene que hacer en este momento, con una participación laboral que es de las más bajas en el mundo. Puerto Rico tiene, o sea, tenemos 1,5 millones de personas que pudiendo trabajar no están trabajando. Y eso viene de hace tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer mucho más atractivo el trabajar que el no trabajar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se hace tratando de asegurarnos que, primero, las dádivas del gobierno que incluyen un seguro médico que ninguno de los que estamos aquí lo podemos pagar. Ninguno. Tenemos el dinero para pagar un seguro que nos cubre todo lo que tenga que ver con cáncer, todas las medicinas de cáncer, todo lo que no cubre ningún seguro, casi ningún seguro en el mundo. Lo cubre el de Puerto Rico. Bueno, hay personas que dejan de trabajar para poder cualificar para el seguro del gobierno, porque es la única forma que van a sobrevivir, porque no hay forma de que otro seguro les pague eso. Y entonces los gastos son tan grandes. Bueno, pues esas alternativas, nosotros tenemos que ver cómo podemos compensar y hacer que la persona trabajando reciba esos beneficios que solamente los reciba el que no trabaja. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos ahora mismo 30,000 empleos recogiendo tomates, que antes los puertorriqueños iban a Estados Unidos a hacerlo. Sin embargo, no lo hacemos aquí. Y estamos recibiendo unos beneficios. Tenemos 100,000 empleos en la construcción. Yo creo que lo más importante para cambiar ese número, para ser más atractivo, es ajustar los beneficios de manera tal que esos beneficios no sean por generaciones y generaciones y generaciones. Y en el otro lado, hacer más atractivo el trabajar, consiguiendo que el gobierno federal nos permita que parte de esos dineros no los perdamos porque la persona empieza a trabajar, sino compensarlo para hacer más atractivo el trabajar que el no trabajar. Esa mi tesis es bien clara y es bien sencilla. Si yo tuviera de ese 60% que no está trabajando, si yo tuviera un 10% para empezar, un 50% y después un 60%, yo creo que la situación económica de Puerto Rico sería distinta. Tú hablas de que tenemos 30,000 para recoger tomates. Ahora mismo hubo una oferta de una compañía que necesita 30,000 empleos para recoger tomates. ¿Pero dónde? En Puerto Rico. Productos locales. Productos locales, sí. Y 100,000 empleos. Y 100,000 en la construcción, que no están capacitados del 1.500.000. No hay ninguno capacitado para eso todavía. O sea que tenemos que entrenar enseguida a la gente. Lo que yo estaría haciendo ahora, más que nada, sería entrenando a la gente del sector privado, que se ponga de acuerdo, la universidad, que se ponga de acuerdo todo el mundo, que nos pongamos de acuerdo a entrenar personas para las áreas que van a desarrollarse, para que el dinero se quede aquí, no tengamos que traer personas de afuera, que es lo que tuvimos que hacer durante la emergencia, traer personas de afuera pagándole no $15 la hora, nos salían a 50 y a $60 la hora. Entonces, si tenemos todo ese dinero para dar, que se vaya para otro lado, ¿por qué no lo podemos utilizar aquí para beneficiar a Puerto Rico? Este es un programa, amigas y amigas, que escucha Industria y Comercio, en acción, la voz de la Fundación Jesús Al Nacer. Este es un programa único, donde por primera vez, yo que soy un estudioso de estar evaluando los distintos programas para el desarrollo económico del país, tanto escrito, radial como televisado, este es un programa que ha tocado abiertamente la realidad histórica del momento que vivimos desde la óptica fiscal, laboral y en el desarrollo económico. Ustedes han oído un experto constitucional como el licenciado González, cómo rebates y en forma objetiva y clara demuestra que sí se puede en Puerto Rico con las leyes que tenemos en pro del desarrollo económico de la empresa y el comercio local. Han escuchado a un economista renombrado como el amigo Antonio enfocando una realidad matemática. Nosotros no podemos seguir penalizando a la industria puertorriqueña con tantos impuestos, tantos gastos, nos discriminan. Ser un industrial en Puerto Rico tienes que ser, para sobrevivir, un campeón y un titán. Porque si tienes un contrato con el gobierno,
pues tratan de quitártelo, porque ¿cómo es posible que puedas tener un contrato con el gobierno siendo una industria puertorriqueña? Cuando todo el mundo, así es la propaganda negativa, sabe que lo que mejor viene de afuera y que para tener un contrato de primera calidad hay que comprarlo fuera de Puerto Rico, con un concepto falso total y donde la autoestima brilla por su ausencia y nos seguimos con la subcultura de las épocas colonial de los siglos pasados. Y después tienes a un Tito Colorado, licenciado José Antonio Colorado, un hombre que toda su vida la ha dedicado al servicio público y en forma objetiva, conocedor de cómo es el desarrollo industrial, lo encontramos haciendo un análisis impactable. Amigas y amigos, Sí, señor. volvemos en breve. Seguimos avanzando y vamos con nuestra economista Diana Jiménez, que tiene algunas preocupaciones. ¿Por qué? Si se conocen las condiciones, se saben los menoscabos, ¿por qué no se hace nada? Sí, esta pregunta está dirigida al economista Rosado y a Tito Colorado, porque ya el licenciado González presentó que la ley es favorable al comercio interno, pero ¿qué hacemos para que los políticos, empezando con los políticos, cambien su actitud? Si me permite, para aclarar, y no quiero... mi comentario era sobre la constitucionalidad de la ley. Yo no soy experto en economía ni nada por el estilo, así que yo no me atrevería a mencionar, o sea, si es favorable o no, pero en cuanto a la constitucionalidad, sí, eso se ha establecido, que esta ley es constitucional. Bien, a quien le toca decir si es favorable o no y qué repercusión y desarrollo económico tiene ella es al amigo Antonio. Yo creo que definitivamente hace falta que el gobierno sea mucho más proactivo en identificar los productos de Puerto Rico que podrían ser parte de la oferta que el gobierno necesita. Eso es un ejercicio que debe hacerse todos los días en el gobierno de Puerto Rico. Lo que pasa es que en el gobierno de Puerto Rico no se hace nada todos los días. Ese es uno de los problemas que tenemos. O sea, hay un concepto que se conoce como el multiplicador de presupuesto balanceado, que lo que dice es que en teoría que si el gobierno recibe ingresos y los gasta, la economía crece. Porque hay una diferencia, la teoría lo que dice que hay una diferencia entre la propensión marginal a consumir del gobierno y el resto de la población. En el caso de Puerto Rico, eso no ocurre. En el caso, por ejemplo, si se acuerdan de Cofina, entre Aníbal y Fortuño emitieron 15,000 millones en Cofina, se gastaron y no pasó nada con la economía de Puerto Rico. O sea, que es un milagro. O sea, aquí ocurren cosas que son inexplicables. En cualquier economía, la economía hubiese crecido, pero aquí desapareció 15,000 millones de la economía con una celeridad asombrosa y no tuvo ningún impacto en la economía. Así que cuando tú me preguntas eso, el asunto es, yo empecé a trabajar de consultor en la Junta de Planificación cuando Ferrer era gobernador. O sea, he estado dando vueltas desde tiempos inmemorables. Yo estaba trabajando 3 años antes. Pues tú ves, es que tú eres mayor que yo, Más viejo. Más viejo. Y entonces, cuando tú examinas las cosas que se querían hacer allí en la Junta en esa época para racionalizar el gasto público, racionalizar la inversión, y lo que ha pasado después de eso que murió en el 78, ese proyecto, hasta ahora, pues es exactamente la misma cosa. Aquí tenemos un presupuesto que se conoce como un presupuesto administrativo, que cogemos el presupuesto del año pasado. No sabemos qué hicimos con el presupuesto del año pasado, pues no tenemos idea. Pero a eso le sumimos 3% y ese es el presupuesto nuevo. Ese es el análisis que hay. Y eso es lo que hace el gobierno todos los días, y eso es lo que hace la Junta de Supervisión Fiscal. Así que no hemos recibido valor añadido en la parte racional de presupuestal en Puerto Rico con la Junta de Supervisión Fiscal. Así que el gobierno es el problema y tenemos que buscar la forma que el gobierno salga de ese letargo y se incorpore al asunto económico, no de resolver el problema de la reelección en el 2020, sino de activar la actividad económica en Puerto Rico. Sí, el problema de los partidos, y digo de los partidos porque es de ambos, el problema de los partidos es la obsesión, que es natural, en ganar unas elecciones. Pero el objetivo primero tiene que ser echar el país hacia adelante. Ese es el número uno. Ahora, si tú quieres como político, ¿cómo puedo echar el gobierno hacia adelante y a la misma vez
ganar elecciones, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es ver que los resultados sean positivos. Si los resultados son positivos, pues el país va a votar por ti, pero los resultados no van a ser positivos a menos que tú no empieces a incorporar esa gente y hacerle atractivo. O sea, no es forzarlos un poco en el sentido de decirle, te voy a dar esto por tanto tiempo. Pero, por otro lado, hay que decirle, y te va a ser más atractivo porque no te voy a quitar lo que te estoy dando porque trabaje. Entonces, si yo logro hacer eso en conversaciones y negociaciones con el gobierno federal, no me des más, dame lo que me estás dando. Y con eso yo voy a resolver el problema de Puerto Rico. Posiblemente puede ser un atractivo tremendo para la gente votar por el partido que haga eso. Bien, aquí hay un punto bien interesante, pero muy interesante. Enmarcado en ese objetivo fundamental que el economista trata de hacerle llegar ese mensaje al gobierno, como dice Rosado, cuantifique, evalúe las empresas que pueden atender el llamado de trabajar ante esta situación que se está avecinando, para que cuando llegue el momento importante podamos tener, si no los 100,000 o los 30,000 empleos preparados, tener un número cuantioso. El secretario de Desarrollo Económico, ingeniero Lavoy, encomienda a distintos comités que le identifique a aquellas empresas que pueden trabajar en la construcción de las viviendas. Loable esa misión del secretario de Desarrollo Económico, pero es que no es solamente aquellas empresas que tienen que trabajar en la construcción. Hay que buscar las empresas que van a subcontratar servicios y productos para la construcción. Porque si bien es importante lo que el contratista puede poner en mano de obra, si ese contratista usa productos y materiales fabricados o vendidos por el comercio mayorista en Puerto Rico, que estén aquí ya dentro de los almacenes o navegando para acá, usted puede estar seguro que los empleos que van a crear estos productos colaterales y relacionados con la construcción son más que lo que van a crear la construcción. Y entonces tenemos que ver esto como un plan global, articular todos y cada uno de aquellos componentes para un desarrollo económico. Yo exhorto al secretario de Desarrollo Económico y también a Omar Marrero, que está al frente de las instituciones públicas y privadas, que convoquen una reunión magna en el centro de convenciones o en el sitio que ellos entiendan apropiado, para que cada comerciante industrial vaya allí y exponga su capacidad de producción, que evalúe su capacidad también económica, para que de una forma u otra, ahora que tenemos el tiempo, estas empresas empiecen a prepararse. Que no vengan a última hora, como pasa en todas las subastas del gobierno, que dicen, me tienes que entregar esto, pero tienes 30 días. Ya los 30 días lo tiene la industria foránea, pero no la local. Por eso es lo que ocurre, porque cuando no hay gerencia, tú no sabes cuándo vas a necesitar algo. Es a la cañona, a la prisa. Y por eso es que algo que es legislación se convierte en letra muerta, porque si no hay gerencia, tú no puedes planificar exactamente cuándo tú vas a sustituir los pupitres, cuándo vas a sustituir las pizarras. Esto es un problema de gerencial, y lo que más ausencia hay en el gobierno de Puerto Rico es gerencia, y eso lo vemos todos los días con todos los eventos que ocurren en el gobierno, y eso hay que resolverlo, porque son el dinero del pueblo de Puerto Rico. O sea, es dinero que el gobierno le quita a la gente que trabaja y produce, y tiene una responsabilidad fiduciaria de usarlo bien. O sea, esto no es porque tienen que usarlo bien porque le da gana. No, tienen que usarlo bien porque ese dinero es del pueblo de Puerto Rico. Esa es la diferencia. El próximo martes, precisamente durante todo el día, habrá en el centro de convenciones la gran feria de empleos, tratando de que los proyectistas y desarrolladores estén allí ofreciendo oportunidades a todo el que se va a insertar, buscando esos 100,000 empleos que hacen falta para el dinero que está llegando en la reconstrucción. Así que el martes, este próximo martes, todos aquellos que buscan un empleo,
al centro de convenciones. Pero de la misma forma que se está identificando al que quiera un empleo, tan importante o más importante es seleccionar y cuantificar y evaluar a la empresa que puede participar en la reconstrucción de Puerto Rico en todas sus áreas, tanto como en su carácter como constructor, contratista, como suplidor o subcontratista de todo ese proyecto magno. ¿Qué tienes? Vamos a escuchar al licenciado en términos, ya vimos el marco jurídico, lo que está pasando en este momento, que él está al tanto, pues lo que ocurre se va a aprobar aparentemente el código de incentivo. Hay unos cambios a la ley de contribuciones que le llaman reforma contributiva. Licenciado González Magás. No, bueno, definitivamente sí, van a ser, ya tenemos una reforma contributiva y próximamente se está considerando en la legislatura el código de incentivo. Lo que se está buscando es de esa manera pues poder darle un jumpstart, como dicen en inglés, a la economía puertorriqueña y que se empiece a mover y eso. Yo entiendo que la mentalidad correcta y en parte una mentalidad que he visto que este gobierno ha manifestado es: si la gente trabaja, la economía va a crecer. O sea, ya estamos abandonando la idea tradicional que lo hemos visto en muchos países y no ha funcionado. En Puerto Rico definitivamente no ha funcionado, que es la idea de como el gobierno, como el que impulsa la economía. Yo creo que la visión tiene que ser una más de que la empresa privada tiene que impulsar la economía, el gobierno tiene que facilitarlo a la medida que sea posible. Pues como vemos en esta ley 14, pues el gobierno sí es un participante, además de reglamentador, es un participante, y pues como participante pues puede hacer lo que puede hacer para poder ayudar a los nuestros más que a los de afuera. Pero como reglamentador, el gobierno tiene que tomar una posición que sea más para que la industria privada tenga las herramientas necesarias para mover la economía por su propiamente, y en eso hemos visto reformas en cuanto a permisos, lo estamos viendo con el código de incentivos, lo hemos visto una y otra vez. El departamento, usted mencionó al secretario Lavoy, ha sido muy activo en ese campo. Hemos visto grandes logros en cuanto a turismo, se están haciendo muchas gestiones en turismo y estamos viendo rutas nuevas, yo vivo en Guaynabo, pero usualmente tengo que ir al área de Santurce, Miramar todos los días, paso por la Kennedy, y de la Kennedy tú puedes ver el puerto de cruceros. Todos los días se están viendo cruceros ahora mismo en Puerto Rico. Yo nunca había visto tanto movimiento así. O sea, la industria se tiene que mover, la industria privada, el sector privado tiene que ser el propulsor de la economía. Es, después de todo, la que mejor conoce lo que necesita para moverse, es la que mejor herramientas tiene para crear empleos. El gobierno ya no puede continuar siendo la fuente número 1 de Puerto Rico de empleo. No es sostenible, no lo es. Este gobierno tiene un compromiso, y yo creo que es un compromiso válido y un approach correcto de poder achicar esa nómina y ese sector público sin despidos, hacerlo mediante reformas, mediante movimientos, mediante incentivos para que las personas puedan moverse solos, o sea, unilateralmente a otras áreas y a otros sectores, cosa de tampoco crear una crisis por el despido masivo de empleados públicos, pues tampoco que eso es lo que queremos. Pero yo creo que ese es el problema que hemos visto en Puerto Rico también, es que se establecen políticas que funcionan, y llega un gobierno y porque esa política que funciona fue del gobierno anterior, pues la voy a descontinuar, porque yo tengo otra visión. La visión debe ser, si funciona. Tú puedes, si acaso, adaptarlo a tu nueva visión, puedes establecer otros mecanismos que tal vez vayan más con tu visión, pero dejen lo que funciona. Y eso lo vimos tan reciente como 4 años pasados, de que ya se habían tomado medidas y se dejaron sin efecto, y volvimos a tener el problema. Hemos perdido ya, antes era la década perdida del 2000 al 2010, llevamos para 2 décadas, y estamos viendo cambios, y los hemos visto, y tampoco podemos perder de vista de que no los últimos 16 y 17 años no han sido todos de achicamiento económico en Puerto Rico. Tuvimos 2 años en un momento de que sí hubo un poquito de expansión económica, fue poca, porque estábamos empezando a atajar la situación, y no duró, pero los hemos tenido, lo podemos tener otra vez. Yo creo que, como dijo el economista, es la primera vez en la historia que tenemos 8% de desempleo. Eso es positivo.
O sea, lo que se haya hecho en cuanto a eso, y el gobierno ha hecho unas grandes labores en eso, tenemos una reforma laboral, tenemos desarrollo económico que no hemos visto antes, pero eso tenemos que continuarlo. No podemos entonces que haya un cambio, y digo, esto es mi visión personal, yo no creo que vaya a haber un cambio en el 2020, pero no podemos ver que haya un cambio y que entonces esas medidas que han dado resultados, dejarlas. Bueno, parte del problema fue 4 gobiernos de 4 años, 4 cambios, nadie, no hubo coherencia, no hubo continuidad, y el resultado pero gracias a Dios que hubo 4 cambios, porque si nos quedamos con el primero de esos hubiese sido un desastre este país, esto definitivamente. Pero, cada uno de nosotros tenemos nuestros favoritos de esos últimos, de esos 4, pero no puedo dejar de mencionar el asunto de los impuestos al inventario. Ese es un asunto terrible para la economía de Puerto Rico. Y hay mecanismos, no tiene que eliminarlo del todo. Es una cosa terrible para la economía de Puerto Rico. María fue el ejemplo más catastrófico de ese evento, pero cuando se hundió el Faro tuvimos impacto negativo para la economía de Puerto Rico de la incapacidad que tienen. El Faro es el barco, sí, porque los faros también se hunden. Sí, pero el barco tuvo un problema para la economía de Puerto Rico y todavía no acabamos de entender el daño que le hacemos a la gente de Puerto Rico, a la economía de Puerto Rico, con mantener ese impuesto nefasto para la economía. Bien, sobre ese particular, recientemente un grupo de industriales y comerciantes de la Fundación Jesús Al Nacer, dándole continuidad al conversatorio que tenemos todos los años con el Poder Ejecutivo y Legislativo, y luego le damos seguimiento a los acuerdos tomados en esas reuniones. Nos reunimos con varios senadores encabezados por el presidente del Senado y la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico recientemente en el Capitolio. Y allí el presidente del Senado, Tommy, nos garantizó que se está trabajando muy fuerte para dar un alivio muy grande sobre ese particular al comercio que tiene que cargar con ese impuesto sobre inventario. Y la senadora Lavoy también, la senadora presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Senado, también nos garantizó que sobre ese particular se está trabajando. El próximo viernes que tenemos, vamos a tener en este programa al presidente de la Comisión de la Cámara, que va a traer el proyecto que se está trabajando ahora para buscar solución al impuesto sobre el inventario. Así que tanto Cámara y Senado, aunque tienen 2 versiones diferentes, van encaminados a buscar una solución. En cuanto a lo que dice el licenciado González, y por otra parte también la afirmación del economista Rosado de regular y participar. Yo creo que en el plan para Puerto Rico y en este código de incentivos está la solución en este caso. El problema es implementarlo de verdad, no es seguir en reuniones y más reuniones. ¿Por qué? Porque nos encontramos que todavía no hemos visto si este código de incentivo va a ser aprobado en Cámara y Senado, y ya estamos a 2 años del nuevo gobierno. Así que lo que necesitamos también, ganar tiempo. Quedan unos segundos, licenciado doctor en Economía, su cierre de este programa Industria y Comercio en Acción. Pero yo creo que definitivamente el problema económico de Puerto Rico es el gobierno, y tenemos que buscar la forma de que el gobierno se atempere a la realidad económica del país y pueda hacer algo que ayude al desarrollo económico de Puerto Rico. Durante años el gobierno fue el motor de la economía de Puerto Rico. Muy bien. O sea, operación manos a la obra. Se cometieron errores estratégicos, pero no había el análisis necesario para resolverlo, pero las intenciones eran buenas. Después, en el camino, pues estas corporaciones públicas se convirtieron en un problema terrible para la economía del país. Pero en el origen, la intención era crear mecanismos que fueran importantes para el desarrollo económico de Puerto Rico y estimular el crecimiento Bien, económico. Cerrando el programa, vamos a darle 30 minutos al licenciado Colorado y 30 minutos al licenciado González. Si me da 30 minutos, voy a estar hablando otra hora más. No, mira, yo lo que quiero decir para concluir es, obviamente en Puerto Rico es un problema, tú dices el gobierno, yo digo es más que el gobierno, es la política. O sea, es la política de ambos partidos. El cambio que se mencionó antes
hace daño a la economía porque no hay una continuidad. Así que lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que cuando un partido entra, sigue lo positivo del anterior, que se mencionó antes por González, ¿no? Eso es importante, pero también es importante que podamos mirar hacia el futuro juntos, porque la mayoría de las cosas estamos de acuerdo. Y entonces lo que tenemos que hacer es darle una continuidad. El sector privado puede hacerlo en parte, pero el gobierno tiene que ser consciente que tiene que poner a Puerto Rico primero, el gobierno popular, el gobierno PNP, el gobierno que sea. Bien, González, por favor. Sí, yo un poquito de conclusión. Yo entiendo que las herramientas están, los mecanismos están. En mi opinión, este gobierno ha hecho mucho avance en ese campo y falta mucho por hacer, y este gobierno lo está haciendo. Lo que pasa es que hay dos problemas principales. Uno es, creo que todos en Puerto Rico, los ciudadanos, tenemos que estar dispuestos a dar un poquito, porque todo el mundo dice, pero ¿por qué yo y no aquel? Y se habla entonces de cosas que son inconsecuentes, como si fueran asuntos principales o asuntos de gran importancia. Creo que también la discusión pública puede mejorar, porque hay muchas cosas que se están haciendo que son buenas. Y por ganar, y esto un poquito expandiendo el punto del licenciado Colorado, y por ganar 2 o 3 puntos políticos, lo criticamos. Cuando sabemos que está bien, cuando sabemos que se tiene que hacer, pero tal vez no son agradables, tal vez ganamos 2 o 3 puntos políticos diciendo son malas, porque mucha gente quiere escuchar que son malas. Y tenemos que dejar eso y apoyar lo que está funcionando. Bien, gracias, amigas y amigos. Ustedes han escuchado el programa Industria y Comercio en Acción. Seguimos avanzando en el aire, Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús San Nacer, presidente. Ahora vamos a hablar con unos jóvenes empresarios, Joaquín Santiago y Orlando Rivera. Joaquín es administrador ejecutivo de una interesante empresa. Son proyectos especiales, coordinan programas y servicios. Y Joaquín Santiago Santos es el director ejecutivo de esta empresa, que trabaja y funciona y desarrolla desde Cagua al mundo. Así que bienvenidos ambos jóvenes empresarios. Ellos están en diferentes fases del desarrollo de negocios. Nuestra economista Diana Jiménez, el panel como siempre, Tito Colorado, José Chico, Magdalena, Nelson Jesurún, en fin, un equipo extraordinario, y algunos entran, salen, participan, se desarrollan en cada semana, que tenemos 3 programas semanales para fomentar el desarrollo de una economía sostenible. Muchas gracias. Ahí está el joven empresario. Bien, bienvenido a Joaquín y a Orlando. Saludos. Interesante agencia de crear empleo. Dentro de la función del programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús San Nacer, una de las prioridades que tenemos nosotros, independientemente de crear concientización ante la opinión pública de lo que es el empresarismo puertorriqueño y lo que representa la industria de artículos y servicios en la economía nuestra, pues la retención y creación es parte inherente de la razón de ser de nuestra organización. Así que muy bienvenido a nuestro programa, y explícanos, Joaquín y Orlando, esta agencia de empleo tuyo, de reclutamiento y adiestramiento y ubicación de empleo. Entiendo lo que es el reclutamiento de personas y la ubicación de empleados. Ahora, lo que no entiendo bien, ¿cuál es el adiestramiento que ofreces? Muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar acá en su programa, ¿verdad? Y compartir con sus radioescuchas lo que estamos haciendo en nuestra organización. Sí quisiera que me permitieras darte un par de segundos para explicarte un poco de nuestro trasfondo histórico, para que, ¿verdad?, poner en contexto lo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Pues nosotros en AMSI, nosotros somos la entidad sucesora de lo que fue el consorcio Caguas-Guayama hasta el 2006. Y en el 2003, ¿verdad?, quiero hacer esta pequeña reseña histórica para poner, ¿verdad?, en contexto, como mencioné, lo que ocurrió en nuestra organización. En el 2003, nuestro presidente de aquel entonces, don William Miranda Marín, en una reunión se le estaba haciendo una presentación de la proyección de ingresos que íbamos a tener para el próximo año, que solamente, ¿verdad?, recibíamos un fondo público federal, que en aquel momento era 30 millones. Un grant. Y ahora mismo son 8, para que veas, para que tengas una idea, ¿verdad?, cuál fue
cuál fue la, ¿verdad? Lo que al cisma, ¿verdad? De asignación presupuestaria al que nos íbamos a enfrentar. Y como muy buen visionario que era don William Miranda Marín, ¿verdad? Nos retó y nos dijo, si ustedes quieren estar aquí, tener pertinencia en el futuro, hay que rediseñarnos, hay que buscar otras opciones de cómo lidiar con esta situación presupuestaria que se avecinó y, ¿verdad? Y la historia así lo concluyó, y cómo llegar fuentes de ingresos de otras áreas, principalmente del sector privado. Y entonces pues aceptamos el reto. Contratamos estudios técnicos a don Joaquín Villamil, y él nos hizo el estudio de viabilidad de cómo poder desarrollar una organización, ¿verdad?, que puramente era de fondos públicos, a poder ser una entidad que pudiese administrar fondos del sector privado y generar actividades del sector privado. Él hizo el estudio de viabilidad en términos organizacionales y tuvimos la parte legal de cómo desarrollar esta situación. El Fondo Federal ya venía dando unos indicios que congresionalmente se le iba a dar la potestad a las juntas locales del sector privado, que eran los que administran este fondo público, a que pudieran comenzar a hacer hacer transacciones en el sector privado y atraer ingresos de otras fuentes que no fueran el fondo público. Y vino la transición. Y nosotros nos insertamos en ese proceso. De hecho, somos la única entidad en Puerto Rico que aprovechó esa oportunidad, esa coyuntura de la ley federal, más lo que queríamos hacer, la visión que queríamos desarrollar, y lo desarrollamos. Ahora mismo AMSI es una organización sin fines de lucro, porque evolucionamos también el nombre para que fuera inclusivo a las personas a las que le damos servicio, y ¿verdad?, que fuera a tono con lo que estaba ocurriendo también en el país en ese momento, de crear más alianzas entre el sector público y el sector privado, y nos llamamos Alianza Municipal de Servicios Integrados Incorporados. Muy bien. Y operamos en Caguas, sirven a la región. Tenemos base en Caguas. Con el Fondo Federal damos servicio a 8 municipios, pero con las demás actividades que hemos estado desarrollando desde el 2006 para acá, damos servicio en todo Puerto Rico, incluyendo en Islas Vírgenes. ¿Y qué servicios ofrece a los municipios? Pues nosotros damos servicios de ubicación de personas en empleo. Ahí pareamos las ofertas del sector privado con la gente que nosotros tenemos en nuestro banco de recursos, ¿verdad? Y ese es un servicio totalmente gratuito para el patrono. El patrono nos llama, nos dice qué credenciales o qué persona está buscando, de qué perfil. Lo pareamos con nuestro banco de recursos, le hacemos un pre-assessment al patrono y le ponemos esos recursos. Y si la fundación quiere que está en San Juan, ¿también cualifica? Sí, ese servicio de empleo directo cualifica. Es todo Puerto Rico. Es todo Puerto Rico. Sí. Mencioné lo del Fondo Federal porque el Fondo Federal es para el área geográfica de la región, ¿verdad? Sí. De 8 municipios, y es para ese servicio exclusivamente. Me preguntó específicamente adiestramiento. Pues nosotros en la parte de capacitación, ahorita en parte de lo que estuvimos escuchando, nosotros nos dedicamos a parear o, ¿verdad?, a buscar las ocupaciones que están en demanda, ¿verdad?, oficialmente declaradas en demanda, y buscamos las instituciones postsecundarias o educativas que puedan proveer ese servicio y, ¿verdad?, en cierta medida, lo que no le cubre la beca Pell al estudiante o al candidato a adiestramiento, nosotros lo aportamos. Y entonces son en ocupaciones que están en alta demanda. Por ejemplo, en la región de nosotros tenemos una gran concentración de hospitales, ¿verdad? San Pablo, etcétera. Tenemos una gran concentración, o sea que todas las ocupaciones relacionadas con la salud en nuestra área local están en gran demanda, y muchas de las personas que adiestramos es para ubicarlas posteriormente en hospitales, por ejemplo, etcétera. Auxiliares de farmacia, asistentes de oficina, ¿verdad? ¿Cómo las adiestra? ¿Cuál es? Los adiestramos en instituciones postsecundarias que le van a dar un diploma en una universidad acreditada por el Estado. ¿Y quién paga ese adiestramiento? Lo que no le cubre la beca Pell lo cubrimos nosotros. Sí. Y cuando tú le envías al sector privado empleado, ¿qué financiamiento tú tienes para esos empleados? Los consorcios, muchos de ellos pagan la mitad, tenemos el 80%. Tenemos algunos incentivos salariales. Por ejemplo, ¿verdad?, tenemos la actividad de adiestramiento en el empleo, que es el OJT, ¿verdad? Esa actividad subsidiamos hasta el 50% del salario del empleado por una cantidad de horas, ¿verdad? Lo que deseamos es que sean empleos de nueva creación, porque la misma actividad lo dice, adiestramiento en el empleo. Claro. Y es para que la persona posteriormente pues se quede ahí ubicada y que el patrono lo adiestre según las necesidades que él tiene. Hay algunas excepciones
que ahora permite que hasta el 90% del salario se le reembolse al patrono. Pero va a depender, ¿verdad? Ya cada patrono es individual y el análisis... Y la UIA, y te bregan con WIOA. Bien, ¿Qué tienes para... ¿Tienes adiestramiento para personas en el campo de las ventas? De las ventas, que eso es servicio al cliente, eso está en demanda, así que sí, eso está también en servicio. Hay un servicio que quiero comentarle, ¿verdad? Nosotros tenemos una agencia de empleos temporeros como parte de lo que pudimos, ¿verdad?, en el proceso evolutivo desarrollar. Esta agencia de empleos temporeros la tenemos en operación desde el 2006, o sea que ya es un producto y un servicio totalmente maduro en nuestra organización. Y nuestra diferenciación, ¿verdad?, en el servicio de empleos temporeros, porque es una industria en el país que viene desde la década del 40, nuestra diferenciación se basa principalmente en la flexibilidad que tenemos en la contratación y en el fee más bajo, porque nuestra razón de ser no es generar, ¿verdad?, un pecunio. Nuestra razón de ser es tener servicios de empleo para los desempleados y servicios para los patronos, o en algunos casos gratuitos, razonable. Y en otros casos pues al menor precio posible. Y nosotros estamos muy orgullosos de la agencia de empleos temporeros que tenemos. Nosotros damos servicios en la agencia de empleos temporeros desde pequeños comerciantes hasta grandes comerciantes. Es un servicio estupendo para empleos de temporada, ¿verdad? O sea que si el patrono va a tener un evento que sabe que va a tener un boom, ¿verdad?, para ese periodo en particular, este servicio de empleos temporeros es el más conveniente para los patronos. Podemos usar, posiblemente podamos ayudarte en el hecho de que tenemos muchos miembros de la fundación que a veces nos solicitan dónde encontrar X número de empleo. Pues con nosotros el contacto. Nosotros van a tener los mejores aliados, ¿verdad? Para nosotros dar ese servicio. Nosotros llevamos 27 años, ¿verdad? En lo que es el nicho de empleo y adiestramiento. Nos hemos mantenido en esa área, ¿verdad? Aunque nuestra organización, ¿verdad?, y los estatutos pues, nos permiten desarrollar otro tipo de negocio, pero nos hemos querido enfocar y focalizar en lo que, ¿verdad?, hemos tenido resultados exitosos y, ¿verdad?, para que tengan una idea, nosotros en estos años servimos alrededor de 6.000, 7.000 personas que ubicamos en empleo. Aún ¿Eso es anual? Eso es anual, sí. Bien, el martes próximo hay una gran feria en el Centro de Convenciones, donde habrá más de 1.000 personas para ubicarse en diferentes proyectos de la reconstrucción de Puerto Rico. A ver si entendemos y aclaramos la opinión pública. Cuando tú estás hablando de más de 1.000 personas, son obreros especializados, profesionales que van a buscar trabajo allí, o son empresas. Es preparado a los fines de que viene la avalancha de millones de dólares de reconstrucción. Hacen falta 100.000 trabajadores o personas en la construcción y las áreas relacionadas, y en esa gran feria del Centro de Convenciones estarán los patronos y futuros patronos entrevistando a esos posibles futuros trabajadores. Todo eso está montado bajo la prédica de que la construcción es la prioridad número 1. ¿Quién organiza eso, Paco? Cortres. Por favor, dale los micrófonos a Paco. Sí, esa actividad, buenas tardes, la está organizando lo que es el Cortres. Ellos ya han hecho 2 actividades principales. ¿Qué quiere decir Cortres? Cortres es la oficina o la agencia que estableció el gobierno de Puerto Rico para que sea el liaison entre lo que es FEMA y la Restoration de Puerto Rico. La recuperación o reconstrucción de Puerto Rico. Sí, es un ente entre el gobierno y la empresa privada para esos proyectos en particular. De modo que allí, pues, asumo que van a estar los señores que son nuestros invitados en la ocasión. Y hablando de esto, Orlando es el gerente de proyectos de negocio. ¿Qué es lo que hace Orlando en su fase? Sí, saludos. En términos de mis funciones, soy administrador auxiliar del área de negocios, es el área que gerencia nuestra agencia de empleos temporeros, así como un programa para ubicar en empleo a beneficiarios del Seguro Social por incapacidad. Sí, pero nada, ¿cuál es tu función con la empresa privada y los municipios? Sí, en ese aspecto administramos la agencia de empleos temporeros, así que servimos, ¿verdad?, de enlace en cuanto a la necesidad, de paliar la necesidad de las personas que nos visitan en búsqueda de empleo con las necesidades que nuestros clientes nos expresan y nos solicitan, ¿verdad?, de talento humano, de talento y recursos humanos. Es muy interesante esto. Pues bien, nosotros aquí en la Fundación estamos en la mejor
intención de trabajar armonizar con ustedes en la retención y creación de empleo. Esa es la función que nosotros estamos buscando, que cada día haya más gente trabajando, incorporándose a la industria y al comercio. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en AMSI, ¿verdad? Invitamos a las personas a que nos visiten. Estamos ubicados en el Consolidated Medical Building, en Cagua. Ahí está nuestra oficina principal. ¿Eso queda cerca de la alcaldía? No, nosotros estamos en la salida hacia Calley, en Cagua, en el Consolidated Mall. Nuestro teléfono es el 787-744-5329. Estamos, ¿verdad? Nos pueden conseguir tanto en las plataformas sociales, ¿verdad? O digitales como amcipr.com. Y, ¿verdad? Queremos también resaltar que nosotros en nuestra página de internet tenemos siempre todas las semanas entre 250 a 300 ofertas de empleo. ¿Y el teléfono, su señoría? Cuando hablas de oferta de empleo, ¿estás hablando personas que están solicitando trabajo o compañías que están ofreciendo? Patronos que están ofreciendo sus ofertas de empleo. Están buscando empleo. Buscando empleo. El 787-744, un número clásico de Cagua. 744-5329, Consolidated Mall, que es la salida de la 172 hacia... Ya está ubicado en Cagua, así mismo es. Señor. Y tenemos oficinas en Trujillo Alto, en Aguas Buenas, en Gurabo, en Calley, en Albonito, en Guayama y en Arroyo. Allí estamos. Perdona, quiero que aclares a la opinión pública. Cuando tú dices que son empresas solicitando empleados, tú no eres un banco de personas buscando trabajo. También pareamos ambas cosas porque nosotros le damos servicio a los patronos y le damos servicio a las personas que están buscando empleo. ¿Y qué servicio le vas a dar a los patronos? A los patronos, pues el servicio de pre-assessment del candidato. Por ejemplo, usted necesita un vendedor aquí y usted sabe que el costo inherente para reclutar ese vendedor es, ¿verdad? Está la gente de recursos. Si tiene que publicar en el periódico, tiene un costo. Si tiene que publicar el proceso de entrevista, eso tiene otro costo. Todo eso nosotros se lo hacemos libre de costo al patrono y pareamos, ¿verdad?, la necesidad del patrono con los recursos que están desempleados en el mercado laboral. Pues muy bien, amigas y amigos, ustedes han escuchado la entrevista aquí sobre una empresa que está desarrollando las funciones que hacía anteriormente el gobierno, ahora desde el sector privado. Y aquellas empresas o aquellas personas que quieran conseguir empleados o desempleados que busquen trabajo pueden llamar al teléfono de nuestra fundación 764-4242 y gustosamente les serviremos de puente entre ANSI, la Agencia Temporera de Empleo, Reclutamiento y Adiestramiento, y nuestra empresa. Gracias por la atención prestada. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Seguimos avanzando en el aire, industria y comercio en acción. La voz de la Fundación Jesús a Nacer. Mi nombre es Héctor Julio Hernández y vamos, don Jesús, con la participación de nuestra economista Diana Jiménez y con Joelis Morales y todo el equipo nuestro, hablar con un ejecutivo que usted conoce inclusive a su señor padre. Este distinguido joven, Francisco Paco Martínez Ubarri, es gerente de desarrollo de negocio de CPM International. Este señor tiene toda la experiencia en consultoría gerencial y ha sido parte del gobierno en PRICO y ahora está en la empresa privada y es parte puntal de lo que está ocurriendo alrededor de la reconstrucción de Puerto Rico. Ahí está su pupilo. Amigas y amigos, ustedes están escuchando el programa Industria y Comercio, la voz de la Fundación Jesús San Nacer, con una interesante entrevista con el ingeniero Francisco Paco J. Martínez Ubarri, gerente de desarrollo de negocio de una empresa importante. Y don Paco, y cuando le digo don Paco es recordando a su santo padre que se encuentra hoy descansando en la Florida, ¿no? Y un merecido tanto retiro. Don Paco como yo teníamos una planta en el municipio de Las Piedras y trabajamos día y noche para lograr que las mismas fuesen exitosas. Así que me viene a la mente recuerdos gratos
cuando veo a Francisco Hijo con nosotros aquí y he visto que la semilla de su padre ha germinado en forma fértil en este joven ejecutivo que ha incursionado también en el gobierno, y cuando analizas la situación actual es un hombre con dos cabezas, la de conocer el funcionamiento de los gobiernos y el de haber pasado toda su vida en el sector privado y a la vez heredar la herencia empresarial de su padre. Francisco, bienvenido a Industria y Comercio en Acción. No, muchas gracias, don Jesús, por invitarme. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y más con usted, que pues lo conocemos desde que soy chiquitito, desde que corría por aquellas plantas y hacía travesuras allí tirando las telas al piso. Y de vez en cuando quería entrar a mi fábrica, pero no lo dejábamos, porque la planta de nosotros eran maquinarias peligrosas. Y él era como un cicloncito. Lo veías al lado de la puerta, y de pronto la puerta no tenía nadie y Paco estaba allá. Trepaba una máquina. Ave María, eso era un problema. Pero gracias a esos muchachos problemáticos tenemos ciudadanos que aportan muy. Cuéntanos, ¿qué servicio estás ofreciendo en Puerto Rico en esa compañía que estás trabajando? CPM es una compañía puertorriqueña, una compañía de gerencia de proyectos. Lleva 27 años, el año que viene obviamente cumplimos 28. Tenemos oficinas en Puerto Rico. Hace 10 años empezamos con la exportación de servicios. Tenemos oficinas en Panamá, en Colombia, en Miami. Y estamos en la incursión de abrir una o dos oficinas más durante el 2019 para llevar la experiencia que tenemos en Puerto Rico, principalmente en la industria farmacéutica y lo que es la alianza público-privada, a otras jurisdicciones. Qué bueno. Eso es una compañía de las que hacen mucha falta en esta isla. Y Paco, y dime, ¿cómo tú vislumbras este diluvio de fondos federales que vienen para acá de ayuda a Puerto Rico? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo se podrán administrar eso? ¿Qué capacidad podrá tener la industria local de participar en la misma? ¿Y de qué forma podemos tomar medidas cautelares para que la demanda de esa reconstrucción afecte directamente y en forma positiva, no afecte, impacte, debo decir, a la economía puertorriqueña desde el punto de vista del empresario local? Sí, yo creo que eso es un buen punto. Sí, obviamente Puerto Rico pues está esperando una cantidad de dinero sustancial en los próximos, no se sabe todavía si son 5, 6, 7 años, porque eso es lo que dicen en las otras jurisdicciones cuando entran. Sandy lleva 14 años y todavía siguen haciendo construcción. En Houston fue igual. Así que en Puerto Rico estamos esperando que mínimo 7 años pues tengamos una cantidad de dinero, porque es imposible tú quemar 20 millones, 30 billones de dólares en 5 años en Puerto Rico, que es como FEMA dice que en 5 años se debe acabar la inyección. Pero en Puerto Rico no hay ni la gente ni la capacidad para poder correr 20 billones de dólares en 3 años. Eso es muy difícil. En referencia a lo de las compañías puertorriqueñas, pues todas las agencias al día de hoy están poniendo unos requisitos de que tienen que tener participación local. Algunas lo ponen más riguroso que otras. Pero todas, obviamente, de una manera u otra, poner el requisito de empresas locales. Lo que sí se han dado cuenta las compañías multinacionales, y es parte de mi estrategia, en lo que es la primera fase del A y el B, que es la parte de emergencia, pues obviamente pues muy pocas firmas puertorriqueñas pudimos participar porque no teníamos las experiencias ni las certificaciones con FEMA, que era quien hacía la contratación directamente en el A y el B. Y les digo, gracias a Dios que no las teníamos. Digo gracias a Dios porque no hemos tenido huracanes para poder estar certificados con FEMA o no estar en ese mundo. Así que tuvieron que traer a muchas compañías de los Estados Unidos y ellos poco a poco se han dado cuenta que ellos solos no pueden hacer el trabajo. Durante ahora lo que es la parte de proyectos permanentes, que están, por ejemplo, el proyecto de CDBG, el famoso CDBG, pues las compañías que participaron todas se juntaron con compañías puertorriqueñas.
La compañía puertorriqueña le traemos un valor impresionante a estas firmas multinacionales. Tenemos la gente que habla español, conocemos cómo funciona la área de permisos. Las licencias locales. La licenciatura, que es sumamente importante. ¿Cómo llegar a los sitios? Cómo llegar a los sitios. La parte de licenciatura es sumamente importante porque aquí en Puerto Rico la ley es muy clara. Las inspecciones tiene que hacerle una persona que sea registrado por el Colegio de Ingenieros. Pero eso, perdona Paquito, eso es de mucho beneficio para la industria de servicios. ¿Qué pasa con la industria que produce productos? Por ejemplo, una casa hay que reconstruirla y hay que usar gabinete de cocina, hay que usar muebles. ¿Qué beneficio, en qué, dónde y cómo debe inscribirse la industria que fabrica muebles, gabinete, la industria que fabrica cualquier producto relacionado con la reconstrucción de una casa? ¿Dónde se debe de inscribir eso? Bueno, eso es un buen punto y no tengo la respuesta directa, pero te la voy a averiguar porque no he visto, te voy a ser bien franco, don Jesús, no he visto ninguna, es que todavía la evaluación de CDBG o de los otros programas no ha llegado todavía al nivel de la contratación directa. Ahora mismo ellos lo que están contratando es básicamente la parte gerencial. Cuando salgan los paquetes de CDBG de construcción de en sí de los materiales, esperemos que exista una cláusula, primero que tiene que ser Made in the United States, porque si viene el gobierno viene con dinero federal, tiene que ser con el Made in the United States, y segundo, que tenga participación boricua en lo que son los productos. Así que eso es una asignación que yo me llevo, don Jesús, de yo hablar con la gente que conozco dentro del gobierno para asegurarnos que cuando salgan ese tipo de subasta o ese tipo de cumplimiento, venga con ese tipo de cláusulas, porque yo no lo he visto hasta ahora, pero tampoco han salido ese tipo de contratación para yo poder decir si los tienen o no los tienen. Pero hay que anticiparse. Hay que anticiparse. Y yo lo cojo como asignación de Jesús para poder traerse. Por favor, para nuestra membresía. Al extremo que la Fundación un mes atrás tuvo la intención de crear un seminario para orientar a nuestra membresía y a los distintos suplidores que quieran ir a licitar, y tuvimos que cancelar el proyecto porque no tenemos todavía una información clara y no queremos llevar a gente a un seminario si no le vamos a prestar el servicio con la información adecuada. Seguro, yo creo, y no es por respaldar o ayudar al secretario de vivienda. Obviamente todo lo que ha pasado, este retraso que ha habido con los primeros 1.5 billones de dólares, pues yo me imagino que el secretario pues ha aguantado sus cosas para que no salgan a la luz pública porque no tenga el dinero. Yo lo conozco por el carácter personal, yo soy una persona sumamente responsable, así que yo entiendo que es lo que estaba guardando a que de verdad le llegue el dinero antes de él empezar entonces a menear cómo se va a estructurar esa participación, porque es muy interesante lo que me trajo, que no lo había considerado, si era verdad. Y por suerte ya desembolsaron 1.5 mil millones de dólares, y eso da para empezar, ¿sabes? Eso da para algo, ¿no? Da para algo. Eso da para algo. Aprovechar para aquellos que habían vendido y tocado el botón del pánico de que el presidente Trump iba a usar los chavos aprobados por el Congreso. Falso. El presidente ha logrado un acuerdo, no se va a cerrar el gobierno, hay un acuerdo de ambos partidos y no se incluye en los dineros que él va a disponer bajo una emergencia que decretó de seguridad, dineros asignados para la reconstrucción ni de Puerto Rico, ni de la Florida, ni de California. Él tiene otra fuente y de ahí va a construir el famoso muro. Es muy importante esa información que acabas de expresar, porque hay mucha incertidumbre y ansiedad y gente que la siembra también. Pluma de Puerto Rico. Y yo quisiera que este programa sirva para llevar paz y tranquilidad en un sentido de optimismo real a la familia puertorriqueña, porque ya demasiado zozobra hay para ir inyectando noticias que sean pura demagogia en busca del fanatismo partidista. Vamos a aprovechar que el ingeniero diga el encuentro que hay en la AMA el próximo martes. Sí, bueno, el Corte, la oficina del gobierno, tiene una actividad este martes en la AMA, allí en la Universidad de San Francisco, si no me equivoco, en donde va a haber una feria de empleo, van a haber varias compañías reclutando
y buscando personal. La industria de Puerto Rico en la construcción en los últimos 18 años pues tenemos una recesión. Una industria que típicamente tenía entre 20 a 30 mil personas, lleva y en los 70 mil, llegó a 80 mil. Imagínense. Ahora mismo se están necesitando entre 70 a 90 mil personas. Obviamente la gente no estudiaba o no se iba a estudiar otro tipo de cosas. Necesitamos volver a traer gente a la industria de la construcción, como yo le llamo, que vean a la construcción como un método sexy de trabajo. Muy bien. Y tienen este martes una actividad. Los invito a todos que vayan allí y los invito a que estudien y vean la construcción nuevamente como un fuente de ingreso. Una gran oportunidad. Y a $15 la hora. A $15 la hora, pero no simplemente la parte laboral, la parte de que está con el pico y pala, no. Alrededor de la construcción están los abogados, están los CPA, el diseño, están los chefs, los arquitectos, los ingenieros, todo. Yo, gracias a Dios, me he dado la oportunidad de participar en 2 eventos del Core 3 para orientar a todas estas personas que pueden estar interesadas en la construcción. Y cuando yo les hablo, yo simplemente les hablo de la construcción del obrero. De todas aquellas personas, cuando vayan a construir una carretera, tiene que haber gente que le dé comida. O sea, no es simplemente la parte de construcción, es todo aquello que está alrededor de la construcción que se va a beneficiar. Por eso es que es un elemento multiplicador. Exacto, es el segundo multiplicador más fuerte, porque el de la manufactura es primero. Bien, aquí hay un problema bien, yo no diría que es insalvable, pero sí es un problema. Cuando venga ese diluvio de dinero y entonces haya una empresa que produzca X producto y que sus empresarios, pues sus empleados estén en 8, 9, 10 pesos la hora. Al venir una demanda de que hay que pagar 15 pesos la hora, pues si se dice 15 pesos la hora, pues entonces aquel contratista necesita empleo y va a pagar un poquito más de 15 pesos la hora para ofrecer una alternativa mayor en beneficio de oferta. Si es un individuo que como tú acabas de decir, va a llevar agua, va a llevar esto, va a llevar al otro, ¿qué va a pasar con los industriales y los comerciantes que están pagando el mínimo 8 o 9 pesos? Porque cualquiera, no importa, si es una persona que esté en un restaurante de mesero, se va a ir a trabajar por 15 pesos la hora. Bueno, pero hay una disposición y la orden ejecutiva solamente aplica fondos de la reconstrucción y fondos federales. Sí. Ese mismo día, en otro sitio en Vega Baja, un contratista está haciendo una casa sin esos fondos y paga 8 o 7.25. No les aplica, es solo aquello que tiene la subasta y los proyectos bajo la disposición de reconstrucción. Bueno, lo que pasa es que la demanda va a ser tan grande, va a ser tan grande, que entonces hay demanda para esos 15 pesos a la hora de todo el personal disponible y no disponible. Todo tiene un análisis y hay cosas que suenan muy bonitas, pero los que tenemos la responsabilidad de tener una empresa, estamos sufriendo mucho. Y ahora, frente a esto, nos crea un inconveniente. Nos queda un minuto y ese minuto se lo tenemos que entregar completo a este joven y elegante participante llamado Francisco Paco Martínez. Paco. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un placer estar aquí. Yo mi último mensaje que les quiero dar, y va más al ente privado. El gobierno de Puerto Rico va a tener la oportunidad de invertir en Puerto Rico en una infraestructura que lleva más de 20 años, como decimos en inglés, con un deserved maintenance, que no tiene mantenimiento. Más de 20, mucho más de 20 años, que no lleva... Colón dijo que la infraestructura estaba colapsada en aquella época. Y él tiene 30 años fuera del gobierno. Así que tenemos una oportunidad de poder actualizar nuestra infraestructura, y yo exhorto al ente privado a que este es el momento también de ellos de inyectar dinero y de invertir en Puerto Rico. Se lo digo a mis inversionistas fuera de Puerto Rico, se lo digo al local de Puerto Rico, porque no vale nada. Nosotros tenemos las mejores carreteras de Puerto Rico, el mejor sistema eléctrico, si no tenemos el mismo nivel de negocio en la isla. Es correcto. Bien, Paco, me da mucho gusto de haberte entrevistado
gracias por venir a tu programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Al-Nacer, y amigas y amigos, también muchas gracias por la audiencia prestada. Muchas gracias a todos ustedes. Industria y Comercio en Acción continúa en el aire, una ventana de oportunidad a una economía sostenible cada fin de semana. Todas las emisoras de nuestra cadena llevando en cada pueblo de Puerto Rico el mensaje de la Fundación Jesús Al-Nacer y este interesante programa. Presidente, estamos ahora frente a una persona dedicada a hacer el bien, amén de su trabajo, conocida como la que organiza las ferias del Departamento de Agricultura, ferias que se llevan a cabo alrededor de todo Puerto Rico, y que el secretario está encantado y nos ha pedido que vayamos con las cámaras de Industria y Comercio en Acción a grabar esas ferias de negocios que se hace con los agricultores. Doña Rochi Torrens Martínez es presidenta de la Fundación Misión de Amor y está acompañada de doña Dominga Morales, que es miembro de su junta, de su fundación, y la presidenta de Antonino Pisa y miembro también de la Fundación Jesús Al-Nacer. La compañera economista Diana Jiménez, está Joelis Morales y todo el equipo nuestro, que incluye la coordinación de Ivette Zapata, Magdalena Saad, Tito Colorado, José Chico Vega, Nelson Jesurún, ausentes y presentes en cada uno de nuestros programas. Ahí está doña Rochi, señor presidente. Sí, conocemos a Rochi, sabemos la labor que hace y por ello la felicitamos y la admiramos. Rochi, tengo entendido que próximamente vas a tener una actividad. Bueno, sí, buena, gracias por la oportunidad, don Jesús, y le digo a Héctor Julio, que dice, yo también soy miembro de la Fundación Misión de Amor, también es miembro. No solamente que es miembro fundadora. Y yo escucho en los anuncios que usted da a los miembros fundadores, anuncian la Misión de Amor. La estamos anunciando toda la vida, como también a Antonino Pisa. Sí, también está en los miembros fundadores y lo anuncian en todos los programas. En todos los programas se anuncian. Así que gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Número uno, nosotros este próximo domingo 17 de febrero, como parte de la fiesta patria de la República Dominicana, conjuntamente con el consulado, vamos a tener la acostumbrada comida que le damos a los deambulantes. Nosotros llevamos sobre 20 años haciendo esta actividad en la Placita López y Caldó. A partir de las 11 de la mañana vamos a estarle dando comida a unos 300, 400 deambulantes. Allí se va a tener música en vivo, se va a recortar y le vamos a dar calidad de vida y sobre todo lo más importante, que es el cariño que nosotros siempre le estamos dando a esas personas, que más que comida es el cariño que le está necesitando. De hecho, en Navidad hasta un lechón le asaron allí en la Placita López y Caldó. Sí, hicimos una gran despedida porque le hicimos el día... ¿Dónde está la Placita López y Caldó para los amigos y amigas que nos escuchan? Eso es en la Avenida Barbosa. Eso queda una esquina antes de la Guagua Ama, hacia donde está el corral de la Guagua Ama. Sí. Y eso se llama, esa es la gran avenida grande esa. Exactamente. Se conecta con el Expreso. Exactamente, y está frente a la Universidad de Puerto Rico. Ahí se ve porque es una bueno, está en una esquina del parking de la universidad, porque la gente podría buscar la universidad por la Ponce León, pero esto es detrás. Pero estamos hablando de la Barbosa. De la Barbosa. La Barbosa con Gándara, esa es la esquina donde está esto de López y Caldó. Allí vamos a estar. Obrero, también un restaurante muy conocido allí que tiene 105 años. Eso es correcto. Del restaurante El Obrero. Ahí es que en la misma acera del Obrero. Sí, ahí mismo está. Bien, pero perdone, vamos a aprovechar el tiempo. En esos 20 años, ¿siempre la han dado en el mismo sitio o ustedes la llevan a otros lugares? No, nosotros le hemos llegado a Toalta, a Canóvana, hacemos ferias de salud. Este año estamos comprometidos ya para el mes de abril, porque en marzo tenemos otra actividad, pero ya para el mes de abril vamos a tener una feria de salud. Nosotros hemos ido a Cantera, la placita Barceló. Nosotros nos movemos a diferentes sitios donde nos toca
el corazón de llevarle y ayudar a esas personas. Realmente nosotros le llevamos, en esta vez vamos a llevarle ropa, artículos de primera necesidad y obviamente, como le digo, lo más importante para nosotros es ese apoyo, de ese cariño que nosotros tenemos. Cuando habla de ropa, ¿qué tipo de ropa le regalas a ellos? Todo tipo de ropa, les regalamos zapatos, les regalamos camisa a los hombres, pantalones a las mujeres, les regalamos de todo y de todo, ropa, camisa, zapatos, hasta prenda les regalamos. ¿Te viene a la memoria qué comercio te está regalando ropa para? No, comercio no. Bueno, comercio sí. Hay una tienda árabe que se llama Aybonito, en Aybonito, que esa señora, que ellos son unos árabes, ellos nos han regalado, sí, frente a la plaza de Aybonito. Esa señora, cada cierto tiempo, ella es una auspiciadora número 1, regalándonos artículos de primera necesidad, regalándonos artículos escolares, que también para cuando inicia la escuela, nosotros también damos artículos, no solamente aquí, sino también en la República Dominicana. Esa tienda, tengo Antonino Pisa, que es uno de nuestros auspiciadores, el consulado, pero no tenemos grandes empresas. Esto es un grupo de hombres y mujeres preocupados por la necesidad, porque entendemos, primero, no es para los dominicanos, es para todo el mundo, porque la necesidad no tiene nacionalidad. No tiene una nacionalidad específica. Sí. Y los pobres tampoco. Exactamente. Bueno, hablando de Antonino Pisa, Doña Dominga, ¿qué hace Dominga allí cuando va? A la actividad de los deambulantes. Dominga lleva de todo, pero se faja. Ella se faja más que yo, porque ella sabe más servir. Entonces yo lo que hago es que me encargo. Yo de verdad, yo quisiera que ustedes se unieran y fueran para que ustedes vean lo maravilloso que son esas personas. Ellos hacen su fila como nosotros se lo decimos, sin tener ningún problema. Nosotros decimos, hagan una filita aquí. Estamos hablando, amigas y amigos, de los deambulantes de Puerto Rico, y estamos hablando de la actividad que Rochi hace y celebra todos los años para darle algún alivio alimenticio a los deambulantes, y allí no solamente les regalan comida, ropa, entre otros servicios. Rochi, ¿cuáles son? Nosotros además lo hacen el último domingo de todos los meses, o sea que está hablando de 12 actividades en el año, que incluyó la de Navidad. Ahora la hace en el marco de los 175 aniversarios de la Semana Dominicana, la hace el 17, pero normalmente lo hace el último domingo de cada mes. Si grande y difícil es organizar una actividad todos los fines de mes, más difícil es poder mantener económicamente esa actividad cuando Rochi lo hace sola, una joven empleada del Departamento de Agricultura, y cuando sale de su trabajo se dedica, en lugar de descansar o tener momentos de recreación, se dedica estoicamente y filantrópicamente a una función muy encomiable. El máximo que ha ido en un evento de esto, ¿cuántas personas? Bueno, yo le podría decir que nosotros el máximo hemos servido 600 platos. Dios mío. ¿Y cómo se enteran los deambulantes dónde que ustedes van a estar? Bueno, lo que pasa es que nosotros en cada sitio donde vamos tenemos un contacto. Por ejemplo, hoy mismo nosotros llamamos, yo no lo llamé, me llamó Vieques, que es un muchacho que es de Vieques pero vive en Río Piedra. Y él, él sabe cuando yo voy y me dice, vieja, me llamaron para decirme que tú, sí, vamos el domingo, y entonces él se lo dice a los deambulantes. Cuando yo cambio la fecha como ahora, ellos se comunican, como yo cambié la fecha como ahora, que no va a ser a fin de mes, no, yo cambié la fecha ahora, pues entonces lo que hago es que voy a la placita de López y Caldón y se lo digo a uno y ellos lo riegan. Entonces yo le encanta que nosotros lleguemos allí porque le damos una variedad de comida. La comida que damos allí es una variedad buenísima. A mí, por ejemplo, mi casita Seafood de Piñones nos ha ayudado con comida. El Levi, Mingo, o sea que hay muchas personas que dependiendo del día, y obviamente amas de
casa. Nosotros tenemos un grupo que si usted un comité que si usted me da el arroz y la habichuela, Dominga lo cocina y yo lo llevo. O sea, que somos un equipo maravilloso, de verdad que me siento agradecida de Dios, porque es un equipo maravilloso para hacer feliz a la gente, de verdad que sí. Y hacen su ceremonia con la oración. Sí, tenemos el pastor Matías. Pero, a ver, amigas y amigos, el grupo de damas y caballeros, en su mayoría ciudadanos dominicanos, que en agradecimiento a que han encontrado en este país su segunda patria, aportan su tiempo y su esfuerzo en ayudar a esta filantrópica obra que cubre a dominicanos, a cubanos, a puertorriqueños, cualquiera de esos hermanos que desafortunadamente han caído en la garra de ser deambulante. Pues aquí hay lo que se llama un mensaje de amor, de esta misión de amor que organiza Rochi con la ayuda activa de Dominga Morales. Dominga Morales es una exitosa productora de una franquicia de pizza, esa deliciosa pizza que se llama Antonino. Así que, amigas y amigos, ustedes están oyendo un miembro de nuestra fundación en la persona de Rochi Torras, que también, aparte de ayudar al desarrollo económico de la industria y el comercio puertorriqueña, en una forma totalmente desprendida, atiende esta obra digna de elogio y que ustedes, de una forma u otra, deben de incorporarse a ella. Rochi, digamos. Rochi, si alguien en el público quisiera colaborar contigo, ¿dónde te consiguen o dónde te llaman? Bueno, me pueden llamar al 787-639-4857. También yo quiero agradecer que hay muchos agricultores que se unen y se mueven de diferentes partes de la isla y vienen con sus productos y también llevan cargamento de guineo maduro, le llevan papaya, o sea, todas esas frutas también nosotros queremos. Hablando de eso, ¿qué son los mercados agrícolas que tanto quiere el secretario? Y que lo empezó Nestalí. Bueno, cuando era secretario de Agricultura. Eso tiene una historia. Los mercados comenzaron, nosotros tenemos dos programas, uno es el mercado agrícola y uno es el mercado familiar. Okay. El mercado agrícola es el que tiene 17 años en el mercado. Ese se comenzó, para que nuestra gente se ilustre, ese se comenzó en el patio Departamento de Agricultura, siendo secretario Nestalí Soto y siendo director de la Oficina de Relaciones Públicas Héctor Ordóñez, donde nosotros trabajábamos. Sí, que una inquietud esenciales ahora. Exactamente, una inquietud que una vez estamos hablando en nuestra oficina y le decimos, mira, ¿por qué no hacemos esto? Bien. Y de ahí nace el mercado agrícola, que es el primero que tiene 17 años. ¿Cuál es el familiar? Que se hace una vez al año. De ahí nace la inquietud de la necesidad que hay en Puerto Rico de los productos agrícolas y incentivar la agricultura puertorriqueña, y entonces se somete una propuesta y se somete una propuesta y nace ahora eso es con el departamento de la familia y eso todas las personas que cogen pan tienen una partida y van y compran allí con su tarjeta. Todo el mundo coge con su tarjeta y eso en los municipios grandes se iban antes de María 2 veces al mes, ahora una vez. Muy bien, y me dicen que usted también tiene una actividad para las mujeres en marzo. Sí. Nosotros se sabe que tenemos más de 20 años premiando a mujeres que hacen la diferencia. Todas las mujeres que se destacan en diferentes facetas, que nos son sometidas, pues nosotros la evaluamos y la premiamos. Para este año, pues ya se separó la fecha del último domingo del mes de marzo, que es el 31 de marzo. Ahí vamos a tener mujeres que se le va a dar, nos van a honrar con su presencia, y el comité está evaluando a ese grupo de mujeres que nos han nominado. ¿Cuántas premian cada año? El 12.
12 mujeres. 12 mujeres. Y qué casualidad que es en marzo, el mes de la abolición de la esclavitud, en 1873, 22 de marzo, y ustedes lo hacen en marzo, que es la Semana de la Mujer, durante el mes de marzo, y que pues lleva la simbología, ¿verdad?, de que la mujer ha sido reconocida en los últimos años y ya no están esclavizadas, aunque hay mucho por hacer todavía. Definitivamente, y quiero agradecer porque y decirle a nuestra gente que iniciando hace 3 años con Don Jesús a Nacer, la Fundación Jesús a Nacer, ahí iniciamos nosotros que cada año nosotros, no importa que sea el presidente, hombre o mujer, nosotros escogemos una fundación y ese es un premio especial, que es diferente a los 12 premios que le damos a las mujeres. Precisamente por eso, y ese premio cayó, la primera vez cayó en manos de Don Jesús. Así que... Muy agradecida. Pues usted lo sabe, señor, si usted fue y compartió con nosotros ese premio. Señoría, usted realizado lo merece. En el Capitolio de Puerto Rico. En el Senado. Usted merece que la fundación sea reconocida porque hace una gran obra. Y si ella lo hizo visionaria de que iba a hacer una gran obra, eso es lo que está haciendo la fundación. Quedan 40 segundos, señor. Bueno, no, agradecerle a Don Jesús, agradecerle al equipo que tiene acá, porque nos dan ese apoyo y definitivamente, si cualquier persona que nos esté escuchando y quisiera nominar a alguien que sepa, no importa la nacionalidad, nosotros, siendo mujeres que se distingan, nos pueden llamar al 787-639-4857, porque nosotros vamos a premiar a aquellas mujeres y a evaluarlas para que sigan de ejemplo a otras mujeres. 30 segundos a Dominga Morales, la empresaria. Bueno, pues muchas gracias a Don Jesús y aquí a todo su personal, ¿verdad? Y a la Fundación Jesús Nacer, por esta oportunidad que nos ha dado tanto con la Fundación Misión de Amor como con Antonino. Muy agradecida como siempre. Gracias a ustedes, amigas y amigos, que han escuchado su programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Nacer.